Buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca del taller final para la materia electrónica industrial, que consiste en la implementación de un problema de control de una planta a partir de redes de Petri coloreadas. Yo soy Laura Jimena Bendaño Poveda. Y yo soy Nicolás Jesús Peñarroya. Entonces, bueno, inicialmente vamos a describir un poco el problema. El problema es un proceso de maquinado y de ensamble que realiza pues una planta. Esta planta consta de tres robots, el robot uno, 2 y 3, los cuales tienen distintas funciones. Como se observa pues en el diagrama pictórico, encontramos al entrar a un almacén donde encontramos 6 distintas piezas de la A a la F, las cuales son tomadas por el robot uno y dejadas en el buffer de entrada. Este buffer de entrada em, se encarga pues de mantener las piezas mientras la máquina M1 va procesando una a una. Posteriormente pues se dejan en el buffer de salida donde son tomadas por el robot 2. La función del robot 2 es distribuirlas o llevarlas ya sea a la máquina 2, la máquina 3 o a ambas, dependiendo del procesado que requiera cada una de las piezas. Después de esto, se llevan al robot 3 donde se realiza un proceso de ensamble para finalmente realizar el control de calidad, identificando las piezas defectuosas y separándolas de las piezas pues, que se van a entregar al final de la producción, dejándolas en el depósito final. Entonces vamos a ver cómo se implementó esto utilizando la herramienta de CPN Tools. Bueno, aquí ya esto fue lo que hicimos usando CPN Tools. Acá tenemos una super red que podríamos decir que es la parte principal de este sistema. Y tenemos otras subredes que están acá, que ya las explicaremos. Entonces, básicamente esto empieza desde que se reciben las piezas por el almacén S1. Y bueno, aquí van a pasar primero a un contador, va a tener control de las piezas que han entrado al almacén. Y bueno, pasan a un buffer del almacén que es donde el robot uno se va a encargar de recogerlas para pasarlas al buffer de entrada de la máquina uno. Entonces vamos a ver cómo es el robot uno. Entonces acá tenemos el funcionamiento de nuestro robot número uno. El robot tiene varios pasos, podemos decirlo así, que debe hacer para recoger una pieza. Empezando, digamos, bueno, aquí partimos de que el robot está mirando al buffer del almacén, o sea, está mirando a este lado. Entonces, entonces va a empezar, va a bajar y va a abrir la pinza, luego va a cerrar la pinza, se va a mover hacia arriba, aquí se va a trasladar hacia el buffer de entrada de la máquina uno. Aquí va a bajar bueno, va a bajar el brazo, aquí va a abrir la pinza. Y ya que abre la pinza, pues la pieza queda en la máquina uno o en el buffer de la máquina uno. Y para terminar, entonces va a subir el brazo, se va a trasladar nuevamente mirando al buffer de entrada al buffer del almacén. Y eso es lo que llamamos como posición home. Y bueno, eso es básicamente todo por el robot uno. Ahora vamos a ver que después del robot uno pasa a la máquina uno. Entonces, aquí tenemos la máquina uno. Eh, El buffer de entrada de la máquina uno tiene una restricción que son de 20 piezas. Entonces aquí se hace esa verificación que no se vayan a superar las 20 piezas. Si en algún momento se llegan a superar, esto se va a bloquear y se tendrán que procesar las piezas que están en el buffer. Y una vez que se procesen, se va a desbloquear la transición para dar paso a las siguientes piezas. Bueno, entonces acá tenemos el buffer de entrada a la máquina y acá el inicio del maquinado. Entonces, pues empieza el maquinado, termina el maquinado y esto hace una realimentación acá para avisar que ya puede procesar una nueva máquina, una nueva pieza, perdón. Para esto con el fin de que no se maquinen más de una pieza a la vez. Listo. Entonces aquí se pregunta si hubo mantenimiento anteriormente. Como no lo hubo, pues seguimos por acá arriba. Y finalmente, pues llegamos a la salida que nos lleva al buffer de salida de la máquina uno. Entonces, antes de continuar, la máquina tiene que hacer un control de mantenimiento. Eh, Acá se pregunta que si es necesario el mantenimiento. El mantenimiento solo es necesario cada 5 piezas.
Entonces, si es necesario, pues va así por acá arriba. Y por acá tenemos un contador de mantenimientos para tener pues una referencia de cuántos mantenimientos se han hecho. Y en el caso que no, pues sigue por este lado. Y bueno, pues acá continúa y se puede procesar una nueva pieza. También acá tenemos un testigo de piezas para saber cuántas piezas se han pasado por la máquina 1. Eso también lo podemos ver acá en la red principal, donde tenemos pues un testigo para ver la cantidad de piezas y la cantidad de mantenimientos por máquina. Listo, entonces una vez hecha la maquinada por la máquina 1, el robot 2 se va a encargar de recoger pues la pieza y la va a llevar a la máquina 2 o a la máquina 3, dependiendo del tipo de la pieza, o a las dos, si también la pieza lo requiere. Eh, pues el principio del robot es básicamente lo mismo que el robot 1, pero pues hay que tener en cuenta las especificaciones que pues ya dije anteriormente. La posición home de este robot es mirando hacia el buffer de salida de la máquina 1. Entonces, pues partimos de ese hecho. Entonces, bueno, aquí pues baja la pinza, bueno, va a recoger una pieza el robot, ¿no? Entonces, baja la pinza, baja y abre la pinza. Se cierra la pinza. Y aquí, dependiendo del tipo de pieza, pues se va a mover hacia un lado o hacia el otro. Entonces, vamos a empezar por acá abajo, que son para las piezas que solo han pasado una vez por este robot, porque el robot puede llevar una misma pieza a distintas máquinas. Entonces, pues partimos de aquí, donde solo se ha pasado por una vez por el robot. Dependiendo del tipo de piezas, pues se traslada. Acá se traslada al buffer de entrada de la máquina 3, si es la pieza A o la pieza B. Aquí se puede trasladar al buffer de entrada de la máquina 2, si es una pieza B o una pieza C. Si es una pieza B, se traslada a la entrada al buffer de entrada de la máquina 2. Si es una pieza F, se traslada al buffer de entrada de la máquina 3. Y lo mismo que los otros que el robot 1. Entonces, pues va a bajar, va a abrir la pinza y pues va a soltar la pieza donde requiera. Y va a volver a la posición home. Entonces voy acá a alejarlo un poco para que se pueda ver. Bueno, acá ya fue mucho. Por acá se pueda ver mejor. Listo. Entonces, en el caso de que una pieza ya haya pasado por la máquina 2 y requiera pasar por la máquina 3 o viceversa, entonces ya no va a venir por acá, sino va a venir por acá. Entonces, digamos, esto pasa en el caso de las piezas D y F. Entonces, la pieza D pasó primero por la máquina 2 y ahora necesitamos dejarlas en la máquina 3. Y de aquí para abajo, pues es lo mismo. Entonces, volvemos acá a lo principal. Entonces, ahora podemos ir aquí a la máquina 2 o la máquina 3. Entonces, vamos a ir, digamos, a la máquina 2. Básicamente es lo mismo que la máquina 1. Vemos acá el buffer de entrada, las verificaciones, el inicio del maquinado. Solo se puede maquinar una pieza a la vez. Acá verificar si hubo algún mantenimiento. Y acá lo mismo, con excepción de esto. Aquí, para las piezas A, B, C y E, que solo requieren un maquinado, al finalizar pues su paso por esa máquina, se deja en el buffer de salida. Y en el caso de las piezas D y F, tenemos que verificar si ya han pasado por la otra máquina que requieren pasar. Si ya pasaron, pues se dejan en el buffer de salida, y si no, se tienen que dejar otra vez para que el robot 2 las recoja y las deje en la otra máquina. La máquina 3 es básicamente lo mismo que la máquina 2, que podemos ver. Acá se hace la misma verificación. Listo. Una vez ya las piezas hayan pasado por las máquinas que lo requieren, el robot 3 las va a recoger y las va a dejar en ensamble. Entonces vamos a ver cómo funciona el robot 3. Bueno, antes de abrir cómo funciona el robot 3, vemos que el robot 3 recoge las piezas
las piezas sin ensamblar y las piezas ensambladas. Entonces, por eso acá tenemos piezas ensambladas y piezas sin ensamblar. El funcionamiento es lo mismo, solo que se hace la verificación si es una pieza sin ensamblar o una pieza ensamblada. Entonces, bueno, y aquí también tenemos que decir que este robot está mirando al buffer de entrada del ensamble. Entonces aquí hacemos de una vez el movimiento del robot. Vemos acá cómo hace el movimiento. Entonces, en el caso que sea una pieza sin ensamblar, entonces pues se viene por este lado, va a mover al buffer de salida, la va a recoger, va a cerrar la pinza, la va a subir, se va a trasladar al buffer de entrada del ensamble y va a soltar la pinza y bueno, y el brazo vuelve a la posición home. Y en el caso que sea una pieza ensamblada, tenemos que dejarla en el depósito final, en el caso que la pieza sea una pieza válida, o en el depósito de piezas defectuosas, en el caso de que sea una pieza sin pues, que sea defectuosa, ¿no? Entonces vamos a seguir. Entonces el robot 3, digamos, dejó una pieza en ensamble. Entonces venimos acá en ensamble. Y acá va a explicar mi compañero. Bueno, ya para la parte de ensamble es importante tener en cuenta que a la salida pues, de nuestra fábrica se desean tener 3 productos, el producto 1, el 2 y el 3. Para el producto 1 tenemos una combinación de 2 piezas A, 3D y una E. Para el producto 2 tenemos 4 Bs 2 y 2 Cs y finalmente para el producto 3 tenemos 3 Cs, 2 Bs y 3 Fs. Entonces esto lo realizamos y lo verificamos en la parte pues, que se está mostrando en pantalla. Inicialmente se hizo una comparación, seleccionamos qué tipo de pieza queremos, la A, la B, la C y la D. Tenemos pues nuestro buffer y llegan a las piezas que se agrupan. Entonces tenemos pues para P1, como se ve ahí, 2 PA, 3 PDs, una PE. Para el 2 tenemos 4 PB, 2C y para el 3, 3C, 2B y 3F. Entonces a la salida de esto vamos a tener una nueva pieza, que es una pieza ya maquinada y ensamblada correspondiente a la 1, a la 2 y a la 3. Esta pieza pues se va al buffer de salida del ensamble y posteriormente va a entrar al proceso de calidad. Listo, entonces el proceso de calidad se basa en que podemos determinar si una pieza está defectuosa o no usando la función de probabilidad de Poisson, que es lo que hace básicamente esta función de acá. Y ahí ya determinamos si la pieza es defectuosa o si no. Entonces, en el caso de que sea defectuosa, el robot 3 la va a dejar en el depósito de piezas defectuosas, y en el caso de que sea pues una pieza válida, se va a dejar en el depósito final. Y básicamente ese es todo el funcionamiento de este sistema. Entonces ahora vamos a proceder a hacer una pequeña simulación. Entonces acá tenemos a la entrada o en el almacén el número de piezas correspondientes para hacer 5 piezas finales de cada uno, o sea, 5P1, 5P2 y 5P3. Entonces, pues vamos a correr. Acá. Entonces, esto lo vamos a hacer un poco rápido porque pues siempre se demora un poco en pues pasar por todo lado. Entonces vamos a hacerlo con esto. Vamos a verificar primero que pues sí lleguen las piezas. Entonces acá ya vemos que ya llegaron 2 piezas, pero pues salieron defectuosas. Vamos a continuar. Entonces acá hay otra pieza. Bueno, ya llegamos al final. Tenemos 11 piezas buenas
y 4 final y 4 defectoras para un total de 15 piezas que fue lo que teníamos predispuesto. Entonces aquí podemos ver que acá en piezas buenas tenemos 4 piezas P1 y tenemos la otra en las piezas defectuosas. También podemos ver que tenemos 3 P2 y las otras 2 las tenemos en piezas defectuosas. Y tenemos buenas 3 piezas P3 y una pieza P3 en piezas defectuosas. Entonces ahí podemos ver que efectivamente se está cumpliendo pues todo lo que hicimos acá. Bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias. Entonces muchas gracias por la atención.